Buenos días, feliz sábado. Les deseo una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Mi familia y yo estamos deseando ir a la iglesia. Los extrañamos mucho. Pero en esta mañana yo les traigo el misionero. El misionero se titula La oración que salvó a un matrimonio. Angelique Abin se enamoró de Peter cuando ella tenía tan solo 15 años y Peter tenía 20. Así que la pareja vivía en un lugar de la ciudad de Gabón, pero se mudaron a Hollin, donde tuvieron 2 hermosas hijas. La vida fue difícil para Angelique por causa de que Peter fumaba mucho y tomaba demasiado. Ella no lo podía dejar porque ella lo amaba. Un día, cuando cumplió 25 años, unos vecinos que eran adventistas del séptimo día la invitaron a asistir a unas reuniones evangelísticas. Así que a ella le pareció bien y aceptó ir. Cuando ella estaba allí, ella estaba escuchando al predicador, no era un pastor, era un predicador, acerca del sábado. Así que ella quedó muy confusa. Y ella se preguntaba por qué razón los adventistas del séptimo día guardan el sábado y no el domingo, como yo siempre lo he estudiado. Así que Angelique se acercó al predicador y le preguntó que por qué razón él estaba hablando de que debíamos de guardar el sábado y no el domingo. Así que el predicador le dijo a Angelique, bueno Angelique, sería bueno que le preguntaras al pastor de la iglesia a la que tus amigos asisten y a la que tú estás asistiendo. Sería bueno que le preguntaras al pastor. Él te va a dar la respuesta correcta. Así que entonces Angelique dijo, claro que sí, voy a preguntarle, no me voy a quedar con la duda. Así que se fue y le preguntó al pastor de la iglesia. Una vez que iba caminando a su casa, se lo topó. Y pues le preguntó y le dijo, pastor, tengo una gran pregunta. ¿Por qué razón los adventistas, ustedes los adventistas, creen que el sábado es el día de Dios y no el domingo? Así que el pastor le dijo, claro, nosotros creemos eso, pues en los mandamientos dice que el sábado es el día de Dios y es el día que debemos de respetar. Así que él le explicó más a fondo y le empezó a dar estudios bíblicos a ella y ella empezó a aprender acerca de ello. También, así que el pastor le dijo, pero nosotros también creemos en bautizarnos. Así que Angelique deseaba bautizarse y ella deseaba ir a la iglesia adventista y necesitaba bautizarse porque ella no era casada, ella era unida junto con Peter. Así que se fue a preguntarle a Peter y le dijo, Peter, necesitamos casarnos para poderme bautizar en la iglesia adventista. Y Peter le dijo, no, yo no me voy a casar contigo. Así que él se negó y prefirió irse. Entonces ella prefirió escoger a Dios antes que a Peter y Peter se mudó. Se mudó a Port Gentil, a 400 kilómetros de Hollin, a donde ellos vivían. Angelique oraba cada mañana y cada noche para que Peter conociera a Jesús. Ella oraba de esta manera, Señor, por favor, tú me permitiste conocer la verdad. Por favor, concédele a Peter la oportunidad de conocerla también. Cada día ella oraba lo mismo. Comenzó entonces a enviarle estudios bíblicos a Peter por correo. En Port Gentil, Peter tuvo muchos problemas. Un jefe lo acusó de ladrón. Aunque Peter dijo que él no se había robado nada, no le creyeron, así que lo mandaron a la cárcel por 3 meses. En esos 3 meses no fumaba ni tomaba, pues en la cárcel no tenía chance de hacer eso, estaba libre. Así que estaba allí solo en la cárcel y en un momento llegó un misionero adventista y le ofreció estudios bíblicos.
Ya anteriormente Angelic le había enseñado los estudios bíblicos, poco a poco se los mandaba por correo y él no le tomaba mucha importancia, pero como estaba en la cárcel y no tenía nada que hacer, así que aceptó que el misionero adventista le enseñara acerca de Dios. Angelic sabía que Peter estaba en la cárcel, pero no sabía que Peter estaba aprendiendo de Dios. Así que Angelic seguía orando: Señor, tú me permitiste conocer la verdad. Permítele, por favor, concédele, por favor, a Peter la oportunidad de conocerla también. Así que Angelic siguió orando. Oraba cada mañana, cada noche, cada tarde. A cada momento que se acordaba de Peter, ella podía orar. Peter continuó en la cárcel y continuó estudiando acerca de Dios. En un momento Peter se bautizó. Él aceptó la enseñanza que le daba el predicador, aceptó a Dios en su vida, aceptó a Jesús en su vida y cambió y se bautizó. Cuando Angelic se dio cuenta que Peter había salido de la cárcel, estaba muy feliz, pero ella seguía orando por él. Ella no sabía que Peter se había bautizado en la iglesia adventista, pero sí sabía que le estaban dando estudios bíblicos allí. Así que Angelic estaba más feliz todavía. Aún amaba a Peter. Desde ese día sus oraciones cambiaron cuando se dio cuenta que Peter se había bautizado. Él, después de una llamada telefónica, le contó que él se había bautizado en la iglesia adventista. Así que ella cambió su oración y pues entonces ahora oraba por Peter para que él no volviera a beber ni a fumar y que cogiera en serio la religión. Peter siempre llamaba a Angelic para hablar con ella y preguntar por sus hijas. Durante una de esas llamadas, ella le dijo que planeaba llevar a su hija menor a Port Gentle, a un campamento de conquistadores. Acordaron encontrarse en el campamento. Habían pasado ya 6 años de que ella no había vuelto a ver a Peter. Al reencontrarse, Peter saludó a Angelic con una gran sonrisa y un cálido abrazo. Mantuvieron una entretenida conversación durante 2 horas. Y Angelic se dio cuenta de que Dios realmente había transformado a Peter, pues ya no fumaba ni tampoco bebía y el trato de él era muy dulce. Durante el campamento, Peter buscó conversar con Angelic unas cuantas veces más, y cuando el campamento terminó, Angelic decidió quedarse en Port Gentle una semana más para conversar con Peter. Fue entonces cuando él le dijo: te amo y te extraño, quiero que nos casemos. Sí, casémonos, respondió Angelic, llena de emoción. 8 años después, Peter es anciano en la iglesia de Libreville, la capital de Gabón, y ama a Jesús con todo su corazón. Y Angelic no podría estar más feliz. Durante los días más oscuros, ella encontró esperanza en Mateo 6:33, donde Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro primer objetivo debería ser buscar el reino de Dios. Dice Angelic: si tu cónyuge no busca primero a Dios, sigue orando, ya que Él puede hacer un gran cambio en tu pareja. Dios respondió mis oraciones, y pues así Angelic fue muy feliz con Peter y sus 2 hijas, y ahora son miembros de una gran iglesia y han construido una escuela
también una escuela secundaria para 280 alumnos en la ciudad natal de Angelique, Libreville. Que Dios les bendiga y espero que hayan aprendido mucho de este misionero. Si necesitan ayuda de Dios, ya saben que en una oración, así como Angelique, pueden orar y Dios responderá sus oraciones. Que Dios les bendiga. Hola mis queridas iglesias de Elizabeth, Rahway y El Puerto. Sé que si me están viendo en este momento es sencillamente porque por alguna circunstancia no pudieron ir a la casa del Señor. Estoy muy feliz y muy agradecido con el cielo porque ya se nos ha permitido, y llevamos varias semanas haciéndolo, entrar a adorar en la casa de Dios. Si tú ves que se te presenta la oportunidad de hacerlo, no dudes. Ven a la casa del Señor, únete a nosotros y adoremos juntos. Sabemos que vamos a estar distanciados 6 pies por unidad familiar. Sabemos también que vamos a tener que usar tapabocas, desinfectarnos las manos, la suela de los zapatos, pero eso no importa. Nada más bello que unir nuestras voces a nuestros hermanos y cantar juntos en alabanzas al Señor, expresiones de amor por Él que salen de lo profundo de nuestro corazón. Y vernos también resulta muy alentador. Así que aunque hoy estás en casa, te espero la próxima semana, si está dentro de tus posibilidades, para que no te pierdas estar en adoración congregacional. Por ahora, te invito a que nos adentremos en el repaso de la lección de esta semana. Aunque sea difícil de creer, una de las herramientas más poderosas en la evangelización es la oración. Esta semana analizaremos las implicaciones que tiene orar por quienes queremos evangelizar. Descorreremos el velo que separa el mundo visible del invisible y observaremos la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo para explorar el concepto de la oración intercesora y llevarlo a su máximo potencial en la ganancia de almas? Pues entonces, comencemos. Esta lección es importante porque pone en nuestras manos la capacidad de darle un giro a la vida de un individuo condenado a la muerte eterna para que viva por siempre feliz al lado de Jesús. La siguiente pregunta nos permitirá verlo con claridad. La oración de Jesús logró cambiar el destino de Pedro tras su negación. ¿Qué resultados podría tener la tuya en favor de otros? Pues este repaso tratará justamente de eso. Exploremos los puntos más destacados que la lección nos trajo. Primero, el mundo invisible y la oración. La mayoría de nosotros hemos escuchado la expresión guerra espiritual. Aunque no compartimos exactamente la dirección que el mundo evangélico le da a este término, nuestra iglesia sí cree que estamos envueltos en una batalla entre el bien y el mal. Nosotros le llamamos el gran conflicto. La Biblia presenta varios textos de la existencia de entidades angélicas caídas que luchan contra Dios en oposición a su plan de salvación para la raza humana. El pasaje más conocido por nosotros es posiblemente Apocalipsis 12:7, en el que se presenta al dragón y sus ángeles luchando contra Miguel y sus ángeles. Pero obviamente este no es el único. También tenemos, por ejemplo, Daniel 10:13. Allí están los mismos personajes, solo que en lugar de el dragón se menciona al príncipe del reino de Persia que se opuso a Gabriel hasta que Miguel vino en su ayuda.
Por otro lado, el apóstol Pablo declara en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bajo este contexto, nos invita el apóstol a vestirnos con toda la armadura de Dios. También Pedro nos dice que tenemos un enemigo que nos odia a muerte. En su epístola, él menciona: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto está en 1 Pedro 5:8. Pues teniendo claro que hay un ejército en el mundo de las tinieblas que procura hacerle daño al pueblo de Dios, debemos tomar en serio el hecho de que el Señor nos dejó armas espirituales. Según a los Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una de esas armas es precisamente la oración. Y como el conflicto tiene que ver con la salvación, orar por quienes deseamos llevar a los pies del Señor es algo fundamental. Basado en Daniel capítulo 10 versículos 12 y 13, responde la siguiente pregunta: ¿por cuánto tiempo duró Daniel perseverando en oración? ¿Y desde qué momento Dios lo oyó? Si lees cuidadosamente el texto, verás que por 21 días el profeta estuvo en oración, y aunque luego de esas 3 semanas Gabriel le trae la respuesta, la plegaria fue oída desde el primer día. El problema aquí fue que un individuo que representa al enemigo de Dios se interpuso, pero el mismo Miguel, o sea, nuestro Señor Jesucristo, vino a lidiar con la situación. Mis amados, toda oración es escuchada tan pronto se eleva, pero la respuesta está determinada por todo lo que está involucrado en el gran conflicto. Aunque no lo podamos entender completamente, Dios determinó que de alguna manera la oración activa las providencias en el mundo espiritual. Noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 471. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Aunque no lo veamos, la oración mueve el mundo espiritual en maneras inconcebibles para nuestra mente, principalmente en lo que tiene que ver con la salvación de las almas. Esto nos conecta con el segundo punto: el libre albedrío y la oración. Una de las características más sorprendentes de las criaturas inteligentes es su capacidad de elegir. Y hasta donde sabemos, solo la raza humana y los ángeles tienen esa capacidad. Una de las reglas del gran conflicto, y tal vez la más importante, es que nadie puede violentar el libre albedrío. Dios se autolimitó para respetarlo y no permite que Satanás o sus secuaces lo fuercen. Eso significa que nadie puede tomar una decisión por otro. Sin embargo, el objetivo de Dios es que nosotros le entreguemos nuestra voluntad para que Él la conduzca. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 23:26? Correcto. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. De la misma manera, el enemigo quiere que nosotros le demos a él el control de nuestra mente. Sin embargo, así como ni todos los demonios del universo pueden obligar a un ser humano a caer, tampoco Dios, con toda su omnipotencia, impondrá a alguien que lo acepte. En eso precisamente consiste el conflicto, en que cada cual tomará su decisión para salvación o perdición y no tendrá excusa de haber sido coaccionado. Pero hay algo que sí se puede hacer, tanto en el bando de la luz como en el de las tinieblas: ejercer influencia. Y es ahí donde la oración por los demás tiene lugar.
Aunque ninguna plegaria logrará que la voluntad de alguien sea forzada, en los momentos de oración nuestro corazón se enlaza con el corazón de Dios y ocurren dos cosas muy importantes. Supongamos que tú y yo somos familiares o amigos y yo estoy orando por tu conversión. Pues lo primero que ocurre cuando oro por ti tiene que ver conmigo. La oración abre mi corazón a la influencia divina de tal manera que Dios me da sabiduría para saber cómo darte a conocer el plan de salvación. En cuestión de sabiduría, la Biblia dice que Dios la da abundantemente y sin reproche. Lo segundo que ocurre cuando oro por tu salvación es directamente en ti. Y eso se da como respuesta a mi oración. Dios te proveerá la mejor oportunidad para que tomes conciencia de tu condición, tengas una mente clara y tomes la mejor decisión para vida eterna. El Señor organizará providencialmente las circunstancias más convenientes para que puedas tener receptividad a las cosas espirituales. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 al 16 constituyen un texto extraordinario. Allí se dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. En otras palabras, el texto nos da la seguridad de que cuando pedimos por la salvación de otros, Dios nos oye y nos convertirá en medios para hacerle llegar la vida que ha provisto mediante la salvación. Obviamente no dice que lo forzará, sino que en respuesta a nuestra oración proveerá los medios para alcanzarlo. Le corresponderá al individuo decidir, pero la providencia proveerá las mejores oportunidades en su favor. Qué cosa más maravillosa es la oración en favor de los demás, ¿verdad? Déjame terminar este punto comentando Mateo 18, 19 y 20. El contexto de esta cita está en los versículos 15 y 16 y que nos presenta lo que hay que hacer cuando un hermano peca contra nosotros y el esfuerzo individual y colectivo que debemos hacer por su salvación. El texto dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Elena White, en Manuscritos Inéditos, tomo 9, página 303, después de citar este mismo pasaje, agrega: se hizo esta promesa con la condición de que se ofrezcan oraciones unidas en la iglesia, y en respuesta a estas oraciones puede esperarse un poder mayor que el que vendría en respuesta a oraciones privadas. El poder dado será proporcional a la unidad de los miembros y a su amor a Dios y los unos a los otros. ¿Notas la última frase? El poder es proporcional a la unidad. No podemos darnos el lujo de tener desunión en la iglesia. La oración intercesora hace una diferencia en la salvación de las almas y hay mayor poder cuando oramos juntos. Pero vayamos a nuestro último punto: el Salvador y la oración. Si hay alguien de quien podemos aprender en cuanto a la oración en favor de la salvación de los demás, es de nuestro Señor Jesucristo. En este repaso quiero compartirte 4 cosas. Número 1. El Señor tenía un tiempo específico para la oración. Marcos capítulo 1 versículo 35 dice, refiriéndose al Salvador: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En primer lugar, vemos que el maestro tenía un tiempo específico para orar. Este texto nos dice que era muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Cuando el Señor no pasaba la noche entera orando, se levantaba muy temprano a hacerlo.
Si nosotros queremos ser exitosos en nuestra oración por la conversión de los demás, debemos escoger una hora específica para dedicarnos a esa labor tan maravillosa. Pero veamos la segunda lección de la vida de oración de nuestro Señor. Él prefería tener un lugar específico. El texto que acabamos de leer también nos muestra que Jesús tenía lugares favoritos para orar. En este caso la expresión es un lugar desierto, que significa sencillamente un sitio solitario y libre de interrupciones. La tarea de orar por la conversión de nuestros seres queridos requiere también esta estrategia. La tercera lección es que Jesús oraba en voz audible. Contrariamente a lo que yo había supuesto, la Biblia enseña que el Señor oraba audiblemente. Por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Son varios los textos que dicen que el Señor oraba audiblemente aparte de este, como por ejemplo su triple oración en el Getsemaní. La puedes encontrar en Mateo capítulo 26, versículos 39, 42 y 44. Otro ejemplo es su oración antes de enseñar el Padre Nuestro. Sus discípulos quedaron impresionados al verlo orar y después le dijeron: enséñanos a orar. Y Lucas capítulo 11, versículo 1 nos muestra esto y la oración modelo que sigue. El tercer ejemplo que les podría dar es la oración que hizo el Señor Jesús ante la tumba de Lázaro. Este está en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. En estos tres ejemplos nos damos cuenta que el Señor oraba audiblemente. La señora White escribió en Nuestra elevada vocación, página 132: aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios puede oíros. A mí se me había inculcado a orar en silencio para que el diablo no supiera lo que estoy diciendo. Sin embargo, no parece haber ningún problema cuando lo hacemos audiblemente, ya que 1, el Señor Jesús lo hacía, y 2, se nos aconseja a que lo aprendamos a hacer nosotros también. Al parecer, cuando hablamos con Dios en voz alta, la mente no divaga por ahí en pensamientos, sino que se enfoca en la oración. Finalmente, el Señor acostumbraba también orar específicamente. Con esto me refiero a orar por una persona en concreto, con nombre propio, así como Jesús oró por Pedro. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Lucas 22, capítulo 22, versículos 31 y 32? Allí se nos menciona: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Son muchas las lecciones de este par de versículos, pero nos concentraremos en el hecho de que el Salvador rogó por Pedro de manera particular, con nombre propio, y su oración fue contestada. Esta es una invitación a hacer nosotros lo mismo. Ahora tratemos de ver qué tanto hemos interiorizado estos conceptos, tratando de aplicarlos a la resolución de escenarios hipotéticos. En primer lugar, ¿cómo le explicarías a un hermano pentecostal el verdadero significado del término guerra espiritual desde la perspectiva bíblica del gran conflicto? Segundo escenario: aunque la oración más fervorosa no fuerza a nadie ni obliga a Dios a que lo fuerce, ¿qué es lo que sí produce en el que ora y en la persona por la que se ora? Y la última pregunta es: ¿cómo te sientes al descubrir que la oración audible fue practicada por Jesús y aconsejada a nosotros? Esta
es la tarea para la semana. Escoge un lugar y una hora para que a partir de hoy puedas orar cada día en voz audible por esa persona específica a la que deseas ver convertida al Señor Jesucristo. La oración intercesora moviliza de una manera inexplicable las providencias divinas para la salvación de nuestros seres queridos. Ahora quiero cerrar la lección y despedirme de ustedes, pero al mismo tiempo abrir el espacio para que preparemos nuestro corazón para adorar al Señor mediante la exposición de su palabra en el segundo servicio. Quiero recordarles que los martes y los miércoles tenemos nuestro culto de oración y testimonios, los viernes Ignite, y para quienes no puedan ir al templo por cualquier circunstancia, por cualquier situación, pues todos los sábados de 10:30 en adelante tendremos la transmisión de nuestro culto. Es muy probable que ya muy pronto, el siguiente sábado tal vez, vamos a poder tener el culto en vivo. Así que va a ser extraordinario para quienes por prudencia o cualquier otra circunstancia que se queden en casa. Va a ser extraordinario que nos podamos conectar con lo que está sucediendo en tiempo real allí en el templo, en la casa del Señor. Un abrazo fuerte y preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Todopoderoso. Amigo, hoy vamos a contar una experiencia de Joel y Loida. Sí, mis hermanos, hoy le queremos compartir acerca de la experiencia que estamos viviendo con Dios en estos días difíciles. Como ustedes saben, estamos más en casa porque para no enfermarnos, ya que estamos pasando por momentos difíciles con el COVID-19. Aunque la experiencia de nosotros estamos muy complacidos con Dios y deseando que el Señor nos mantenga firme, ya que el año pasado nuestra hija decidimos ya que era tiempo de enviarla a la escuela y pudimos registrarla en nuestra escuela adventista de Lake Nelson, y al empezar a estudiar allí, los planes eran que en cuanto ella empezara a estudiar, yo pueda ingresar otra vez a trabajar, ya que desde que ella nació yo no he vuelto a trabajar fuera de la casa, porque decidimos que yo cuidara de ella hasta que fuera el tiempo de mandarla a la escuela. Y en eso estuvimos, y planes para este año teníamos mudarnos, si era la voluntad de Dios, mudarnos más cerca de la escuela y yo ingresar a trabajar. Pero Dios tenía otros planes. Dios sabe el deseo que yo tenía de trabajar y ya de trabajar fuera de la casa, y mi esposo y yo hemos estado orando por eso. Pero como les digo, el Señor tenía otro trabajo, y creo que es un trabajo que Él sabe que es lo que más me ha gustado hacer siempre, y es compartir la palabra en el ministerio de dar estudios bíblicos. Y Dios puso en mi mente el empezar a estudiar con familiar, porque hay un familiar que he estado orando por muchos años, había estado orando para estudiar la Biblia con ellos y no lo había logrado, pero me di cuenta de que estaban pasando por momentos difíciles y empecé a orar antes de llamarlo. Empecé a orar por una semana, más de una semana. Mi esposo y yo estuvimos orando para que el Señor ayude a esta pareja a llevarse bien. En fin, que cuando decidí llamarle, ellos aceptaron que yo orara con ellos. Oramos por separado, pero lo más interesante es que el esposo de mi sobrina aceptó que estudiáramos la Biblia, y cuando le dije que si podíamos hacerlo, él lo aceptó con gusto, y le di gracias al Señor. Y en eso también Dios me puso a la mente hablarle a una compañera de trabajo, es compañera de trabajo, con la cual trabajé por 3 años, una linda persona a la cual aprecio mucho.
Y estuve hablando con ella y ese día le dije que si podíamos estudiar la Biblia, a lo que ella me dijo, claro que sí, cuando tú quieras. Y he estado estudiando la Biblia con ella ya hace más de un mes. Ella está feliz estudiando y a veces cuando yo quiero parar porque no quiero tomarle mucho de su tiempo, ella me dice que puedo seguir. En fin, que tiene mucho interés. Y también una hermana de nuestra iglesia a la cual aprecio mucho, había estado llamando por muchos días y no había logrado comunicarme, y cuando por fin nos comunicamos, ella me expresó el deseo que tenía de que estudiáramos en los evangelios un poco, sacáramos aunque sea una vez a la semana para estudiar. Le dije, claro que sí, con gusto, vamos a hacerlo. Y a la segunda semana de estar estudiando, ella me preguntó que si podía invitar a su hermana que vive en New York para que estudiara con nosotros. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Y lo hacemos de forma virtual, ya que Dios utiliza cualquier medio para que su evangelio sea predicado. Y tanto con el familiar que les hablé, que está en otro estado, estoy estudiando por teléfono, hacemos el estudio, y con esta hermana y la hermana de ella y su esposo, estamos estudiando de forma virtual. Ha sido de gran bendición porque aunque no estamos físicamente juntos, pero el Señor permite que podamos vernos, podamos estudiar la Biblia, y ellos están muy interesados. También el enemigo no se queda tranquilo. Sabemos que cuando trabajamos para el Señor, el enemigo quiere derrotarnos. Y debemos permanecer firmes y saber que Dios está al control y que hay ángeles especiales que están dispuestos o que Dios lo ha designado para que asistan a las personas que deciden compartir su palabra con otro. Y yo lo creo, y creo que lo estoy viviendo, porque el sábado pasado me pasó un accidente, algo que nunca me había pasado, y fue que bajando la escalera de la casa, faltándome 3 escalones, pisé, parece como en falso, fue el sábado en la mañana antes de ir a la iglesia, y me caí en el pavimento, y fue bien doloroso en el momento, pero gloria a Dios que no fue más grande, porque sentí todo el peso de mi cuerpo en mi mejilla, y solamente tengo un poquito ahí, se me peló, pero en el hombro también me dolió mucho y mi piel se peló, y dije, Señor, subí otra vez, entré a la casa, me lavé, pero dije, Señor, yo no me quiero perder ir a adorarte en este día. Por favor, mitiga las molestias que siento en la pierna que se me peló y aquí en mi hombro. Pero el Señor hizo su obra, porque pude asistir a la iglesia y Él mitigó el dolor que sentía en mi pierna, y vine a la casa. Pero luego, cuando pasó el sábado en la noche, decidí ir a la tienda a comprar un poco de sábila para colocármela en la pierna que se me había pelado, y mientras estaba pagando en la tienda, la chica que me estaba atendiendo, estuvimos ahí, empezamos a hablar un poquito, y cuando le hablé le dije, no te preocupes, que Dios está al control, y aunque estamos pasando por momentos difíciles ahora, pero Dios nunca va a abandonar a sus hijos, y lo más importante es que clamemos a Él para que Él nos dé paz. En eso la chica me dijo, yo sé que todas esas cosas yo creo que están en la Biblia, todo lo que está pasando ahora. Y yo le dije, claro que sí, en la Biblia Dios nos ha dejado dicho que muchas cosas, cuando Jesús esté a la puerta por venir, muchas cosas malas iban a estar sucediendo, pero que debemos confiar, porque Dios nunca nos va a abandonar. En eso le pregunté que si ella tenía una Biblia, y me dijo, no, realmente no tengo, pero cuando ella estaba en su país, que ella estudiaba la Biblia, pero que al llegar aquí a Estados Unidos ya no la está estudiando y que no tiene Biblia. Y yo le dije, ok, pues está bien, yo te voy a conseguir una Biblia para la próxima semana, te la traigo. Y ahí le dije, mira, pero de todas maneras te voy a dejar mi número de teléfono. Y ella me dijo, no puedo llamarle ahora, pero que estoy trabajando. Yo dije, no te preocupes, cuando puedas, si necesitas algo me puedes llamar. Y salí confiada y feliz porque le pude hablar a alguien de Dios. Pero al otro día fui a buscar la Biblia, pero ella me llamó y me dijo, ya, Loida, yo me sorprendí porque uno a veces da el número de teléfono y las personas no le llaman. Pero gloria a Dios, ella me llamó y me dijo, mire Loida, ¿cómo está? Ya, bien, y le dije, entonces me dice,
ya no me tiene que conseguir la Biblia, porque llamé a una tía y le comuniqué de que pensaba recibir una Biblia que alguien me había ofrecido y ella me dijo que tenía 2 y que me podía regalar una. Ya no me tiene que regalar usted, pero sí la voy a llamar en cuanto pueda para que nos pongamos de acuerdo y podamos estudiar la Biblia junta. Y yo me sentí feliz y mi esposo al contarle lo que me estaba pasando, él se puso también contento y dijo, bueno, pues el haberte caído fue de gran bendición porque aunque tienes el pie un poco pelado, pero pudiste hablarle a alguien del Señor. Y yo también lo creo así, que fue de gran bendición porque de una forma u otra yo espero que esa chica me llame y si no me llama, por lo menos Dios puso en mi corazón hablarle y motivarla a ella que lea la Biblia. Y creo que ha sido la mejor experiencia que el Señor nos ha dado, porque con todo esto, aunque no estoy en el trabajo yendo a la calle, pero estoy ocupada en los negocios de Dios y Dios ha permitido que mi esposo pueda trabajar en todo este tiempo, ha podido trabajar desde la casa, que es otra bendición, porque al él poder trabajar desde la casa y poder sostener la casa con los gastos económicamente, pues me permite a mí tener tiempo para estudiar la Biblia y prepararme antes de impartirla con estas personas con las cuales estoy estudiando y él poder sostener la casa económicamente. Entonces Dios solamente tenemos que probarlo y por eso creemos firmemente en probar y ver. Que Dios les bendiga y les ayude a cada uno de ustedes a confiar más en el Señor. Probar y ver. Encontrar. ¡Feliz sábado, hermanos! Hoy voy a contar una historia bíblica. Se llama El rey que no obedeció. Como recordamos, el rey Saúl fue el primer rey de Israel y además escogido por el mismo Señor. Encontramos su historia en 1 Samuel, capítulo 13, especialmente el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Al principio el corazón del rey era limpio porque obedecía y era fiel a Dios. Aquí Jonathan tiene un corazón limpio que va a ilustrar el corazón del rey Saúl cuando se fue ensuciando. Número 1. Creía que él solo lograba el éxito sin la ayuda de Dios. Jonathan, por favor. Número 2. Ya no sonreía y siempre estaba enojado y le gritaba a la gente. Una vez más, Jonathan. Un poquitín más arriba. Número 3. Ya no consultaba a Dios por medio del profeta Samuel. Un poquitín más, Jonathan, de este lado. Número 4. El rey prefirió alejarse de Dios y manchar su corazón y no ser más su amigo. Una vez más, Jonathan. De este lado, por favor. Un poquitín más arriba. Jonathan, ¿cómo se ve ese corazón? ¡Sucio! ¡Ew! Cuando nos alejamos de Dios, nuestro corazón se ensucia, se mancha y nos hundimos cada vez más en el pecado. Cada día nos resultará más fácil equivocarnos y tomar malas decisiones. Es por eso que debemos obedecer lo que Dios pide y no alejarnos de su presencia, porque estando cerca de Él estaremos bendecidos y mantendremos limpio nuestro corazón. Y recordemos lo que la Biblia dice en Salmo 119:9. Dice así:
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hagamos una pequeña oración. Querido Padre, ayúdanos a tener siempre un corazón limpio para ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! Mis apreciados hermanos, en esta oportunidad les saludo cariñosamente, deseándole las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les invito a abrir la Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, los versos del 15 al 20. Dice así el lenguaje neotestamentario: debido a esta confianza, quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y de vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia volver a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén, para la gloria de nuestro Dios. Tito no trajo buenas noticias. Los hermanos de Corinto estaban enojados con el apóstol Pablo porque en 2 ocasiones había prometido visitarlos y en ambas les había fallado. Los miembros interpretaron esta tardanza como una señal de indiferencia de parte del apóstol frente a sus necesidades y le enviaron un recado con Tito, acusándole de que el apóstol tenía palabras poco dignas de confianza, que cuando decía sí, realmente lo que estaba diciendo era no. La atenta respuesta del apóstol expone los problemas que sus viajes le ocasionaban y ciertas tensiones surgidas entre los miembros de la iglesia, por lo cual él había decidido escribirles una carta en vez de visitarlos personalmente. Lo interesante, mis apreciados hermanos, de esta intercomunicación no está, sin embargo, en las acusaciones de los hermanos de Corinto, ni tampoco en la defensa de Pablo, sino en la manera como Pablo usa esta circunstancia para llevarlos a Cristo, y lo hace analizando ampliamente el principio de la confiabilidad de las promesas. Lo hace estableciendo una comparación entre las promesas que hacen las personas conversas y las promesas que hacen los inconversos.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo, luego de hacer esta comparación, declara con absoluta seguridad que en Cristo no hay ni existen promesas incumplidas. Por eso usted puede estar tranquilo y confiado. Las promesas que Dios ha hecho, Él las cumple. Las promesas que Cristo te ha hecho, Él te las va a cumplir. En Cristo no existen promesas incumplidas. No caben en Dios las declaraciones ambiguas. No hay eufemismos ni palabras de doble sentido. Nada de sí y no al mismo tiempo. Nada de decir sí queriendo decir no. Nada de significados confusos, ni preguntas capciosas. Cristo, dice Pablo, es el sí rotundo, inequívoco e invariable de Dios, porque Cristo es el firme asentimiento de Dios a todas las necesidades, a todas las preguntas y a toda la vida. Él no es sí, no. De hecho, no es no en absoluto. Jesús, mis apreciados hermanos, es lo único seguro y positivo en medio de todas las contrariedades de la vida. Él es el único sí verdadero. Qué hermoso, qué maravilloso poder entender esto. ¿Y por qué Él es el único sí verdadero? Porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí, en Él sí y en Él amén. La vida es un sí y también es un no. Y no hay por qué equivocarse. Nuestra permanencia en el tiempo y en el espacio pueden entenderse razonablemente como una respuesta personal a la gran pregunta del cosmos. Esa pregunta es: ¿ser o no ser? Cada quien, cada individuo debe examinar y evaluar las diversas alternativas que la vida nos plantea, y existen solo dos formas. Escúchelo bien, hermano. Existen solo dos formas de relacionarnos con nuestra propia realidad. Una es sí y la otra es no. No hay zonas neutrales, no hay términos medios. La vida de cada persona, de cada individuo, atestigua la presencia de una de estas dos polaridades. Debemos todos los seres humanos responder con un sí o con un no a esta existencia que llevamos a cuesta. En esta vida nos vamos a encontrar con personas que son felices diciendo sí. Así que en primera instancia existe un grupo de personas que dicen sí a la vida. Estos viven la vida positivamente. Estos viven con valor y tienen propósitos definidos, pese a las desilusiones, a los chascos que experimentan en el camino de la vida. Esos chascos son tragedias, traiciones, dolores, frustraciones, enfermedades, pestes. Ellos mantienen su confianza implícita en las bondades de Dios. Los que dicen sí son las personas que despiertan cada mañana con el gozo de vivir y un profundo anhelo de realización
personal. Ellos desean siempre el bien para los demás. Los que dicen sí viven en sus vidas esperando siempre lo mejor. Interpretan incluso los eventos desagradables, las tragedias y los chascos como un peldaño que conduce a un mañana mejor. Los que dicen sí saben que todas las cosas les ayudarán a bien a aquellos que confían en el Señor. Los que dicen sí no es que ignoren o sean indiferentes a las tristes realidades de la vida y de la experiencia humana. Ellos también sienten el dolor, ellos también temen los peligros, ellos también perciben las incertidumbres de la vida, pero habiendo confrontado todas las cosas con espíritu sereno, sincero y realista, ellos deciden aceptar las cosas con optimismo. Su respuesta es un sí rotundo, inequívoco y confiado, porque ellos creen que todas las promesas de Dios en Cristo son sí, en Él sí y en Él amén. Pero existe un segundo grupo de personas que son felices diciendo no. Ellos dicen no incluso a la misma vida. Usted los puede encontrar en todas las formas y en todos los tamaños inimaginables. Podemos ubicar primeramente a los cínicos. Los cínicos son aquellos que ven la vida como un mero accidente biológico. Para ellos, la humanidad no es más que una expresión refinada de los seres vivos. Para ellos somos criaturas simplemente condenadas a transitar en el breve tramo de la experiencia humana en medio de la bruma, esa bruma que Niebuhr denomina los caprichos de la madrastra naturaleza. Entre los negativos hay un segundo grupo, los que también dicen no, son los amargados. Los amargados son los que han sido probados por circunstancias adversas. Así que ellos ven la vida como una sinrazón y se ven a sí mismos como víctimas de un destino injusto y cruel. A ellos siempre les toca danzar con la más fea. Cuando reciben un regalo, resulta ser un zorrillo y jamás reciben reconocimiento alguno. Según ellos, para ellos, el vaso nunca está medio lleno, siempre estará medio vacío. Ellos se rinden con facilidad ante la vida y esperan amargamente toda la vida. Entre los negativos hay un tercer grupo que también dice no a la vida, y esos son los oportunistas. Su principal meta es obtener las mayores ventajas y satisfacción personal, haciendo de la vida una gran oportunidad para satisfacer sus apetitos materiales y sensuales. No son cínicos, no son amargados e incluso sonríen mientras transitan la senda de la vida, pero son egoístas, mezquinos, glotones y ambiciosos. Son los que pegan en los parachoques de sus automóviles letreros que dicen más o menos así: si le gusta, hágalo.
Si le hace sentir bien, experiméntelo. Su credo es: gana todo lo que puedas y aprovecha todo lo que ganes. A veces estos obtienen grados universitarios y aún doctorados, y cuando se jubilan se instalan en suburbios para gozar de un espléndido reconocimiento, porque buscan que los adulen, que los respeten, pero al margen del estatus social que ellos disfrutan o de cuán sofisticada sea su estilo de vida, los individuos que viven para sí mismos son miserables, son desdichados. Con su actitud, ellos le dicen no a los principios fundamentales del buen vivir. Hay una clase más de personas que son felices diciendo no. Una cuarta clase de negativos que merecen nuestra atención, y son los frívolos e indiferentes. Ellos consumen sus días en el ocio sin considerar seriamente ni reflexionar cuidadosamente el porqué de su existencia, quiénes son, por qué están aquí y hacia dónde van. Así son los frívolos. Ellos no son cínicos, no son amargados, no son oportunistas. Su error consiste en vivir sin propósito, vivir sin objetivos. Existen solo para el momento, existen solo para disfrutar el aquí, el ahora, el presente. Podríamos decir que ellos son conocidos como la nueva generación. Realmente estos frívolos e indiferentes son como barco sin timón, son como aviones sin radar, son como proyectiles sin objetivo. Su experiencia está matizada por dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que la están pasando muy bien, y la mala es que no saben dónde terminarán. Vale la pena formularnos la pregunta: ¿vale la pena vivir? ¿Existe algún alivio para el amargo Galaad de la miseria humana? ¿Hay un propósito noble para toda nuestra existencia? Pareciera que en este instante pudiera escuchar en mi mente las palabras del apóstol Pablo diciendo: la vida puede ser más bella. Hay un elevado y noble propósito para todo cuanto existe. Vale la pena luchar y pensar en el futuro a pesar de los problemas insolubles que a veces tiene que afrontar el ser humano. Vale la pena vivir a pesar de las destructivas manifestaciones de la misma naturaleza. Te digo, mi hermano que me escuchas, vale la pena vivir a pesar de los problemas que los seres humanos tenemos que enfrentar a diario, a pesar de los noes que pugnan por estallar en nuestros labios frente a la injusticia y a las desilusiones que a veces parecieran ser el silencio de un Dios indiferente. Hay esperanza en Jesús. Él es nuestro único guía y sostén cuando pasamos por la tragedia, por las incertidumbres,
por la crueldad, por lo incomprensible de la vida, hay esperanza en Jesús. En Él está el sí para todos los problemas de la vida. Pero las palabras del apóstol Pablo revelan no solo la tensión natural propia de nuestra existencia, sino que también señalan las formas específicas en que Cristo responde a nuestras necesidades. Y lo hace de una manera muy especial. En primer lugar, Cristo es el sí para el valor de la vida. El salmista coloca la escala de valores en su debida perspectiva cuando pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Salmo 8:4. Y otra vez inquiere: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el Hijo del Hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Salmo 144, 3 y 4. ¿Qué es el hombre? Podríamos afirmar que ciertamente el hombre no es gran cosa. Si nosotros analizamos químicamente nuestro cuerpo, podríamos concluir que no contiene más que unos 48 litros de agua, 1 kilo y algunos gramos más de calcio, una pizca de hierro y otra de azúcar. Un 3% de nuestro peso corporal está compuesto de nitrógeno y tenemos suficiente carbón para hacer unos 9,000 lápices. Tenemos suficiente fósforo para hacer 2,000 cerillas y suficiente grasa para hacer unas 7 manos de jabón. Si fuéramos solamente eso, tendríamos la apariencia de una gran masa desagradable de lodo. Pero ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Un dígito insignificante en la infinita pantalla de la naturaleza y la eternidad. ¿Qué es el hombre? Esa pregunta retumba en nuestros oídos. ¿Qué es el hombre? ¿Un príncipe caído? ¿Un hijo pródigo destinado al basurero y a la inmundicia en la posilga de la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Un manojo de nervios alterados? ¿Un paquete de carne enfermiza? ¿Un portador de transgresiones infecciosas, resultado inevitable de corazones decididamente engañosos y perversos? ¿Qué es el hombre? Una criatura sujeta a una paradoja extrema, según la cual a los buenos les toca sufrir y a los malos gozar. ¿Qué es el hombre? Un ser sujeto a una paradoja en la cual la gente buena sufre atentados mientras los malvados llegan a la cumbre. Un ser miembro de una sociedad en la cual lo mejor de la ciencia, del arte y de la música es despreciado
y en su lugar se exalta y se acepta lo vulgar y lo grotesco? ¿Qué es el hombre? ¿Un niño lunático? ¿Un monstruo cruelísimo? ¿Un ser indigno delante de Dios? ¿Una nota discordante en la sinfonía de la eternidad, inmerecedor del amor de Dios, incapaz de apreciarlo y de valorarlo? Pero, mis apreciados hermanos, la Biblia dice de una manera muy especial en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso pasaje! Dios nos amó, y esa dosis de amor, esa dosis de divinidad es lo que hace la diferencia. A través de Cristo, nuestra devaluación se revalúa. Nuestra natural degradación en Cristo sufre una reversión hacia lo bueno. Nuestra merecida condenación es conmutada. Nuestra sentencia en Cristo y por Cristo es suspendida. Al venir Cristo a esta tierra, al hacerse el Hijo del Hombre, al tomar la identidad humana, al depositar el antídoto divino en el pozo de la contaminación humana, Jesús logró que la vida fuese hermosa y valiosa otra vez. Alabado sea el Señor Jesús, bendito sea su santo nombre. Sin Cristo, los seres humanos somos los ocupantes desahuciados de una comuna condenada y agonizante. Pero con Cristo nosotros llegamos a ser supremamente valorados por Dios. Pese a nuestra desesperación y a nuestra triste condición, somos amados por Dios en Cristo. En vista de que aquel que encarna todo lo valioso, en vista de que Cristo estuvo con nosotros porque llegó a ser nuestro hermano, siendo que caminó en nuestras calles, bebió nuestra agua, comió de nuestra comida, sintió nuestras tristezas, experimentó nuestras tentaciones y adoptó nuestra naturaleza. Cuando Él retornó al hogar del Padre, fue con la firme disposición de retener siempre nuestra naturaleza humana, y por Él somos restaurados y redimidos. La encarnación cambió nuestra condición de extranjeros en herederos, de desventurados a gente llena de esperanza, de deudores terrenales a acreedores celestiales. Alabado sea el nombre de Dios por los méritos de Cristo Jesús. La valía que tenemos ahora no es únicamente de carácter terrenal, sino también celestial. Cristo, como el artista y maestro que convirtió la horrible mancha producida por su discípulo sobre una tela inmaculada en una asombrosa obra de arte, de la misma forma Jesús, mediante su vida y su muerte, ha hecho de este planeta
degradado el centro luminoso de la misericordia y la gracia de Dios. Bendito sea el cielo. Por eso podemos afirmar que en Cristo, en Él está el sí, porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí, en Él sí y en Él amén, para la gloria de Dios. En Él está el sí, pero el sí no solo del valor de la vida, sino también del propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de algo es la razón de su existencia, su más elevado objetivo, su función distintiva. La función de algo se descubre, según Aristóteles, en la identificación de aquello que le es característico y único al mismo tiempo. Y lo que caracteriza a todos los seres humanos y que a la vez es único en ellos es la actividad racional. Los seres humanos tienen vida, pero también las bestias tienen vida. Así es, las bestias también tienen vida. Los seres humanos tienen percepciones, pero las bestias también la tienen. También tienen percepciones. Por lo tanto, lo que nos diferencia de las formas inferiores de vida es nuestra capacidad mental. Lo que nos hace diferentes a los seres inferiores de la creación es esa capacidad que Dios nos dio de razonar. Eso nos hace la creación superior, nuestra habilidad para analizar, para procesar información, para registrar hechos, para examinar la historia, a fin de utilizar la materia prima existente en nuestro provecho, para nuestra comodidad. Y la función más importante de la racionalidad es esa facultad que Dios nos da de capacitar a los seres creados para estar y entrar en estrecha comunión con su Creador. Dios nos dio la oportunidad de contemplar las obras de sus manos y exclamar con el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Esa es la mayor ventaja que posee la humanidad sobre otras formas de vida, ese elevado ejercicio de la razón que nos dio Dios y de la inteligencia. Qué grato es saber que Dios nos dio el poder mental, las facultades mentales para nosotros comunicarnos con Él. El poder mental de nuestros primeros padres era alimentado por la energía que derivaba de su comunión personal con aquel que es la suma de la inteligencia y también la fuente o el generador de todo conocimiento. Tristemente, el pecado destruyó ese privilegio al separarnos de la fuente del conocimiento. El pecado se constituyó en la barrera contra el intelecto genuino. Eso hizo el pecado, nos alejó de la gracia de Dios, el no del conocimiento, el no de nuestra creación, el no de nuestros propósitos. Eso fue lo que hizo el pecado, alejarnos de Dios. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, la mentalidad humana
distorsionada, degradada y cambiada por el pecado, casi había desaparecido. Fue la falta de capacidad mental de aquella generación la que describió el profeta Isaías en el capítulo 60, en el versículo 2, cuando afirmó: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero cuando el Verbo, Jesús, se hizo carne, cuando Cristo habitó entre nosotros, Él fue la luz que brilló en medio de las tinieblas. Él fue el resplandor de un amanecer glorioso para aquellos que vivían en la oscuridad. La presencia de Cristo fue una poderosa fuerza que se opuso a la ignorancia y a la irracionalidad. ¿Por qué? Porque en Él está el sí, ese sí que había sido anunciado por los profetas desde la antigüedad. Él es la afirmación que había sido tipificada tan vívidamente en el santuario, en Cristo. En Él el tipo se encontró con el antitipo. La fuente y el poder del verdadero conocimiento estuvo, mis apreciados hermanos, con nosotros. Su presencia, la presencia de Cristo, trajo alivio a la mente de una sociedad enferma y confundida. Donde quiera que Cristo se presentó, frescas brisas soplaron sobre los resecos campos de la ceguera y de la maldad humana. Y así con Cristo nosotros podemos superarnos, dejando todas las supersticiones de aquellos viejos tiempos. Mucho más maravilloso que el milagro de hacer andar a los cojos, más maravilloso que dar vista a los ciegos y oídos a los sordos y poner a hablar a los mudos, fue sanar la mente envilecida por el pecado. Esa fue la obra más grande y la más gloriosa que Cristo vino a hacer a la humanidad. El fulgor de la mente infinita brillaba sobre las tinieblas de la miseria humana. Durante los 3 años y medio que Cristo habitó entre los hombres pudieron disfrutar de su presencia, pero también de su gracia, de su amor, y pudieron entonces entrar en contacto con el ser divino humano de Dios. Luego, cuando Cristo ascendió en carne, cuando Él ascendió delante de sus discípulos al cielo, entonces ellos pudieron entender plenamente que Cristo era la palabra encarnada y que la Biblia es la carne hecha palabra y tiene el mismo poder vivificador que cuando Cristo estuvo con nosotros. Por eso, a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros volvemos a ponernos en contacto con la fuente de toda inteligencia. Jesucristo, mis apreciados hermanos, es el antídoto celestial para la pobreza mental. Jesucristo es el reconciliador divino para nuestras emociones discordantes y también para nuestro degradado razonamiento.
Cristo es la restauración de los propósitos para los cuales Dios nos creó. En Él está el sí, porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí, en Él sí y en Él amén, para la gloria de Dios. Pero Jesús es el sí, no solo de los valores y de los propósitos de la vida, sino que Él es el sí de la vida eterna. El más formidable desafío al optimismo de la vida es el espectro de la muerte. Estar consciente de esa inexorable partida que causa tanto dolor y que ha hecho que el ser humano derrame tantas lágrimas. Mucho más fácil sería el optimismo en la vida si la tumba no se aguardara con sus negras fauces al final del sendero de cada ser humano. No nos acostumbramos a la muerte. Si no existiera la estrecha habitación donde todos nos convertimos en el alimento para los gusanos, estoy seguro que tampoco valoraríamos la vida que Jesús nos ofrece. Si no hubiera recinto misterioso donde todos tendremos que ocupar nuestra cámara en los oscuros salones de la muerte, el conocimiento de nuestro futuro no es las señales de nuestra mortalidad que se acercan a nosotros de una manera inexplicable. Así no aceptemos, pero la muerte nos rodea como una serpiente que quiere mordernos. Pero la muerte es una realidad que constituye un peso muy grande, que nos llena de pánico y que contrasta con la gozosa aceptación de nuestra fatigosa existencia. Es sumamente triste, mis apreciados hermanos, saber que este viaje no tiene para muchos un final feliz. Después de todo, los que vivimos, todos sabemos que hemos de morir. Alguien que está sujeto a la realidad inevitable de la muerte, en una oportunidad dijo: si tan solo pudiera saber dónde y cuándo voy a morir, ese día no me presento allí. Job toca el meollo del asunto cuando pregunta si el hombre muere, ¿volverá a vivir? 6,000 años que han marcado incontables tumbas dicen no. La decadencia y caída de civilizaciones como Babilonia, Grecia, Roma, dicen no. Los millones de príncipes y pordioseros que han cruzado el escenario de la vida con lujosos atuendos unos, o miserables harapos otros, solo parece dejarnos claro que en lo más profundo de nuestro ser hay un abismo que es la muerte y que nos dice no. Las sillas vacías en torno a las mesas familiares dicen no. Los médicos que con resignación y dolor vuelven a cerrar la incisión porque la enfermedad del paciente es incurable, dicen no. Qué tristeza, qué dolor. Las fotografías
que cuelgan de la pared, que muestran modas y rostros que han desaparecido hace mucho tiempo. Dice no. Cada hueso roto, cada cabeza encanecida, cada nervio enfermo y cada sensación de dolor dice no. Los noes de nuestra realidad constituyen una infranqueable barrera contra la esperanza. Parecen ser un coro omnipresente que nos recuerdan nuestra mortalidad. Pero mis apreciados hermanos, hay esperanza en Jesús. Pero como un desafío a toda la evidencia de la historia humana, se escucha el extraordinario anuncio del ángel: no está aquí, pues ha resucitado. Así lo dice San Mateo, capítulo 28, versículo 6. Jesús vive, está vivo, y no solo superó la formidable logística de la encarnación, sino que también venció las fieras tentaciones del pecado y las fuertes ligaduras de la muerte. Hay esperanza en Jesús. Él es el sí verdadero, Él es el sí de la vida que sí es vida, Él es el sí de la vida eterna. La muerte, mis apreciados hermanos, ha sido anulada por la victoria de Jesús. Jesús es el sí de la vida eterna. El Antiguo Testamento contiene la promesa de un Mesías, un libertador que liberaría a la humanidad de los noes, de esos noes que nos han llenado de tristeza. La Biblia dice que Cristo sería dolorosamente afligido, pero Satanás sería mortalmente herido. Al final de la historia, el sangrante cordero matará al airado dragón. Alabado sea el Señor. Cristo dijo de su muerte que Él iba a ser destruido como templo, pero en 3 días se levantaría triunfante. Pero la pregunta después del Calvario era: ¿podrá levantarse? ¿Serán sus palabras sí o no? ¿Será posible la resurrección? El llanto de las mujeres que ungieron su cuerpo dice no. La pálida silueta colocada cuidadosamente en el sepulcro dice no. La piedra sellada a la entrada del sepulcro dice no. Los discípulos escondidos y atemorizados, ocultos en sus escondrijos, dice no. Aquel viernes fue un día triste, un día indecible, un día lleno de dolor, un día en el cual depositaron su cuerpo lacerado y quebrantado en una tumba. Pero el Padre sabía que podía confiar en su Hijo, sabía que Él volvería a tomar la vida, sabía que Él es la vida original, la vida inherente, no prestada, no derivada de nadie. Así podía decir a un abatido universo: comiencen a contar y a cantar, porque Él se levantará. Aquel viernes
cuando la cuenta estaba en 1, había absoluta tranquilidad en la tumba, y mientras el cielo observaba de una manera cuidadosa, los discípulos temblaban, los demonios se agolpaban en torno al sepulcro un tanto nerviosos, porque no querían que Jesús se levantase de esa tumba sellada. El sábado la cuenta llegó a 2 y hubo una secreta anticipación. Escúchalo bien, hermanos, una secreta anticipación en todo el universo. ¿Podrá Jesús hacerlo? Él había dicho: pongo mi vida para volverla a tomar. Y todos se preguntaban, ¿lo hará? Durante su vida Él había cumplido todas las demás promesas que había hecho. ¿Cumpliría también esta de volverse a levantar, de tomar su vida? ¿Podría levantarse Jesús de entre los muertos? Eso inquietaba a sus discípulos y a todos sus seguidores. El sábado por la tarde la cuenta llegó a 3. Jesús yacía aún silencioso, sin vida y aparentemente vencido, pero al final asomaron las oscuras horas de la medianoche. Y cuando asomaron las oscuras horas de la medianoche, también luego apareció el alba, y volvían los seres que le amaban, volvían a preguntarse: ¿podrá levantarse? ¿Será sí o será no? Entonces sucedió. Jesús se levantó de la tumba, no por el poder o por la voz del ángel enviado, sino por la vida que había en él mismo. La gran pregunta del universo, entonces, mis apreciados hermanos, queda contestada. El plan de la salvación queda garantizado. Hay esperanza para la raza condenada. Hay esperanza en Jesús. Como ya te lo dije, Él es nuestro alivio y sostén. Hay esperanza en Jesús. Hoy nosotros sabemos que es honrada la palabra de Dios. Tiene Dios un propósito y un plan definido, aun cuando todo no lo comprendamos, aun cuando el camino parezca incierto. Hay esperanza en Jesús, aun cuando nuestra senda parezca sembrada de imposibilidades o de escombros o de espinas o de abrojos. Hay esperanza en Jesús. Podemos sostenernos porque el Señor no ha quebrantado ni una promesa. Él sufrió trágicamente en una cruz por nosotros, pero se levantó triunfante. Puede dar entonces sentido a nuestra felicidad y realización a los propósitos de nuestra vida. El sudario doblado y colocado cuidadosamente sobre la losa de la tumba dice sí. Aquella tumba vacía grita sí. Y María, corriendo del sepulcro para dar las buenas nuevas a los demás discípulos, dice sí. Aquel extraño que platicó con los que viajaban camino a Emaús, dice sí. El sublime ser que se alejó mientras ascendía en la nube, dice sí. La naturaleza dice sí. La historia dice sí. Y mientras nuestra fe contempla al Cordero de Dios,
nosotros también decimos sí. La encarnación es el sí que le da valor a tu vida y a la mía. Su palabra es el sí de una vida con propósito. Cristo es el sí de la vida eterna. El veredicto, mis apreciados hermanos, está dado. El dilema ha sido aclarado. El asunto está consumado. El caso está cerrado. Cristo no es sí, no. En Él está el sí y en Él el amén. Porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí. En Él sí y en Él amén. Para la gloria de nuestro Dios. Amén. No sé cuál es tu experiencia. Yo no sé cuál es la vida que estás viviendo o cuál es la circunstancia que estás afrontando. No sé si hay tragedias en tu vida. No sé si hay dolor. No sé si hay heridas que no han sanado en tu vida. No sé si las espinas están dañando tu tranquilidad y tu paz. Yo solo quiero decirte en este momento, antes de orar, que hay esperanza en Jesús. Él es tu alivio y sostén. Él es el sí de la vida eterna. Y si confías en Él y a la vida le dices sí con optimismo, no importan los dolores, las tragedias, las amarguras, las nostalgias, el abandono. No importa la traición, no importan las enfermedades, no importan las pestes, no importan las catástrofes. Hay esperanza en Jesús. Todo lo que hay en esta tierra pasará, pero si tú haces la voluntad de Dios, vivirás con Él, por Él y para Él, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Inclina tu cabeza conmigo. Bendito Dios, soberano Padre, te damos gracias por tu don inefable. Gracias por darnos a Jesús y con Él la esperanza de gloria. Él es el sí verdadero, porque todas tus promesas para nosotros en Cristo son sí, en Él sí y en Él amén. Nos aferramos, Señor, a las promesas que has hecho y estamos seguros que a través de Cristo podemos hacer nuestro el pasaje de Apocalipsis 21:7. El que venciera heredará todas las cosas. Queremos, Señor, ser vencedores en Jesús para heredar todo, incluso la vida eterna. Por Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, el Señor les colme de bendiciones. Amén.